Bueno, entonces variables y constantes. Variables dimensionales, o también llamadas variables físicas, son las cantidades físicas que queremos variar una en función de la otra. Por ejemplo, serían S y T en la ecuación 2, la del cuerpo en caída libre, o la presión, la velocidad y la altura en la ecuación 3, ¿sí? La de la ecuación de Bernoulli, ¿no? O sea, bueno. Constantes dimensionales. ¿Sí? Estas constantes pueden variar de un experimento a otro, pero se dejan constantes en todo un mismo experimento, ¿no? Mientras estamos experimentando se dejan constantes. Serían S0, B0 y G en la ecuación 1, ¿no? en la del cuerpo en caída libre. ¿Sí? Y serían la densidad y la gravedad y la que aparece ahí como constante en la ecuación 2. ¿Sí? Bueno, las constantes puras son constantes que no tienen dimensiones, ¿sí? Y provienen de manipulaciones matemáticas. En ambas ecuaciones, en la de caída del cuerpo libre y en la de Bernoulli, sería el 1 medio y el exponente 2, ¿no? Las cuales vinieron de una integración. Otro ejemplo serían el número pi y el número e, ¿de acuerdo? Son constantes puras. Bueno, los ángulos y revoluciones son adimensionales. La unidad preferida para el ángulo es el radián. Una revolución equivale a 2 pi radianes. Los múltiplos de una cantidad son adimensionales. Por ejemplo, si triplicamos la energía, E mayúscula, entonces el 3E, entonces el 3 es adimensional. ¿Sí? Bueno. Y lo último, bueno, ¿y qué otra cosa? Bueno, pues la integración y derivadas o diferenciales, ¿no? La integración y diferenciación modifican las dimensiones. Por ejemplo, la integral por ejemplo, para la del cuerpo de caída libre, la integral de S de t, pues va a ser S0t más 1 medio de B0t cuadrada más 1 sexto de GT cúbica. O si derivamos S, nos queda B0 más GT. En los ejemplos anteriores, se modifican las dimensiones de cada término, pero lo que no se altera es el principio de homogeneidad dimensional. Eso no se debe alterar. Al derivar o integrar se alteran las dimensiones, pero no la homogeneidad dimensional. Es decir, aquí aunque integré o derivé, cada término tiene las mismas dimensiones. Aquí para la integral y aquí para la derivada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a diferenciar o hacer la diferencia entre variables y parámetros de escala. ¿Sí? En la ecuación 2, ¿sí? Déjenme buscar la ecuación 2. La ecuación 2 es la de la cuerpo en caída libre, ¿no? Esta es la que yo le estoy llamando ecuación 2, esta caída del cuerpo libre, cuerpo en caída libre, perdón, y esta es la ecuación de Bernoulli, la que yo le llamo ecuación 3, ¿no? Entonces vamos a estar haciendo referencia a estas ecuaciones como ejemplo, ¿no? De lo que queremos explicar. Bueno, entonces dice, en la ecuación 2, en la del cuerpo en caída libre, S y T, S mayúscula y T son las variables y S0, B0 y G son los parámetros de escala. En la ecuación de Bernoulli, V, Z y P son las variables y G, ρ y la constante son los parámetros de escala. ¿Sí? Las variables, ¿sí?, son las cantidades que quiero graficar una en función de la otra y los parámetros de escala son las cantidades cuyo efecto me interesa observar en esas variables. ¿Sí? Bueno, vamos a tomar, ¿sí?, como base la ecuación que describe la posición en la caída de un cuerpo libre. ¿Sí? Entonces aquí está, ¿no? Posición inicial, velocidad inicial, la gravedad. Esta es la S contra T, ¿no? Que es lo que quiero saber. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos de cómo adimensionalizar esta ecuación para que ustedes entiendan cuál es el arte de adimensionalizar ecuaciones, cómo se hace, ¿no? Bueno, entonces para dimensionalizar nuestros resultados, o sea, los resultados que son la posición en función del tiempo, necesitamos conocer cuántas dimensiones diferentes están involucradas en nuestras variables y parámetros. ¿Sí? Bueno, aquí pues van a ver que nada más está la longitud y el tiempo. ¿Sí? Entonces, lo podemos ver, ¿no? En esa ecuación que acabamos de ejemplificar, ¿no? Ahorita vamos a ver la de caída, puramente caída de cuerpo libre, ¿no? Entonces,
la posición y la posición inicial tienen dimensiones de longitud. El tiempo, pues dimensiones de tiempo, que es la variable es la t y la dimensión es el tiempo. B0, pues es la velocidad inicial, tiene L por t a la menos 1. Y la gravedad, esa aceleración, pues L por t a la menos 2. Como podemos ver, en este caso tenemos dos dimensiones diferentes, por lo tanto vamos a seleccionar dos parámetros de escala para dimensionalizar nuestras variables S y T. Aquí es importante decir que cuando yo digo que voy a dimensionalizar mi ecuación, ¿no? Lo que yo digo que voy a dimensionalizar mi ecuación es que esta ecuación que está aquí tiene dimensiones de longitud. Todos sus términos tienen dimensiones de longitud. Bueno, cuando yo adimensionalice mis ecuaciones, esta ecuación, todos los términos van a ser adimensionales. Y entonces necesito adimensionalizar S y necesito adimensionalizar T. Y ver qué parámetros me resulta. Entonces, para dimensionalizar T, como tengo dos dimensiones diferentes, necesito dos parámetros de escala para dimensionar T y para dimensionar S. Pero como en este caso tengo S0, B0 y G, tengo tres, entonces voy a usar dos para dimensionalizar S y T, y la otra que me sobre de los parámetros de escala, pues la voy a usar para revisar la influencia de ese parámetro, tanto en S como en T. Ahorita lo vamos a ver con calma para que vean a qué me refiero, ¿sí? Bueno, entonces, el parámetro que entonces primero dice, para dimensionalizar nuestras variables vamos a usar dos parámetros de escala, ¿sí? ¿Y qué variables vamos a dimensionalizar? Pues S y T. Pero como tenemos tres parámetros de escala, perdón, entonces el parámetro que nos queda será el parámetro de base, así le vamos a llamar, del cual queremos conocer el efecto que tiene ese parámetro de base en la gráfica de nuestras variables T contra S, ¿sí? Bueno, entonces vamos a trabajar este método de adimensionalizar ecuaciones para este problema de la caída de cuerpo libre. A ver cómo se hace, ¿no? Entonces, para el problema del cuerpo rígido, tenemos tres parámetros de escala, ¿no? Bueno, aquí yo creo que me equivoqué. Para el problema del cuerpo en caída libre, yo creo que eso es lo que quería decir aquí. Tenemos tres parámetros de escala, S0, B0 y G. Por lo tanto, tenemos tres opciones diferentes, ¿no? O sea, por ejemplo, escogemos dos y nos sobra este. Luego escogemos estas dos y nos sobra este. Luego escogemos estas dos y nos sobra este. Esas son las tres opciones. Bueno, vamos a hacerla una por una. Opción 1. Vamos a escoger S0 y B0 como parámetros de escala y nos va a sobrar la gravedad. Entonces, como nos sobra la gravedad, pues lo que vamos a ver es el efecto de la gravedad, ¿sí? Bueno, entonces miren. Opción 1, S asterisco y T asterisco van a ser mis variables adimensionales. Entonces, obviamente, para que esto sea dimensional, a la S la tengo que dividir entre otra longitud. ¿Entre cuál? Pues S0. Aquí ni mandado a hacer, ¿no? Perfecto, ¿no? Como S0 es un parámetro de escala, pues divido S entre S0 y esto va a ser adimensional. Bueno, entonces ahora tengo que buscar un tiempo, para que sea dimensional este tiempo, a la T la tengo que dividir entre un tiempo característico, así se llama. Por ejemplo, este sería una longitud característica, o una posición característica, o de referencia, si aquí la quieren ver. Si así la quieren ver, bueno, entonces a esta variable T hay que dividirla entre un tiempo de referencia. Como mis parámetros son S0 y B0, yo sé que si divido la T entre S0 entre B0, va a ser adimensional, porque S0 entre B0 es tiempo. Entonces, efectivamente, ¿no? Si ustedes ven esto es adimensional, ¿no? Entonces, ¿qué hago ahora? Ya tengo mi S adimensional y mi T adimensional. ¿Qué hago? Estas las sustituyo en la ecuación de caída libre, de caída de cuerpo libre, y entonces, por ejemplo, despejan S, despejan T y la sustituyen en la ecuación, ¿no? Esa álgebra no la voy a hacer, pero, o sea, lo que estoy haciendo es despejar S mayúscula y T minúscula de aquí y de acá respectivamente, y la voy a sustituir aquí, en esta expresión. ¿Qué me va a quedar? Bueno, pues si hacen el álgebra correspondiente, ustedes chequenlo por favor, van a llegar a esta expresión, ¿sí?
Entonces esto ya es adimensional, adimensional, adimensional. Y aquí les va a quedar un alfa. Esta alfa, cuando ustedes hagan las operaciones que les dije, van a ver que les va a quedar G es S0 entre B0 al cuadrado. Pueden checar que esto es adimensional. Entonces esta expresión ya es adimensional. Bueno, entonces ahora lo que voy a graficar es T contra S. ¿Sí? Entonces grafico T contra S. Aquí está la gráfica. ¿Sí? Y entonces esta es la T adimensional con S adimensional. Y entonces, ¿qué hago? Le doy un valor a alfa, por ejemplo 0, y veo que me sale, grafico. Luego le doy alfa 0.2 y veo que me sale. Luego alfa 0.5 y veo que me sale. Y así para 1, así para 2. Entonces, estos son valores de alfa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué me dice que quiero ver el efecto de la gravedad? A ver, profe, pero pues no, porque si yo varío S0 y B0, pues también va a variar alfa. No, pero cuidado, porque no puedes ver el efecto de S0 y B0 solito, porque la S adimensional y la T adimensional también varían, también son funciones de B0 y S0. ¿Sí? Bueno, aquí creo que no se alcanza a ver bien aquí abajo, pero bueno, este es el eje este es el eje de las abscisas. Yo creo que aquí sí puede ver un poquito. Ahí está. Y entonces, lo que quiero decir es que fíjense, aquí no hay G, ni aquí hay G. Esta no depende de G, ni esta tampoco. Entonces el alfa, el único efecto que puedo ver claramente es el de G. No el de S0 y el de B0, porque esas las usé para mis variables de acá, ¿no? Entonces, como están metidas aquí, aquí y aquí, pues no puedo ver el efecto claro, directo de esas variables, solamente de G. Entonces, conforme varía el alfa, pues es el efecto que tiene la gravedad en estas curvas. Y es lo que dice así, lo que dice aquí. ¿Sí? La gravedad incrementa la curvatura del perfil parabólico para t asterisco mayor que 0. Pero en t igual a 0 no altera su pendiente, ¿no? Entonces, observe la siguiente gráfica. Entonces, miren, esto se los explico, porque esta es la manera en la que nosotros en mecánica de fluidos presentamos resultados, tanto numéricos como experimentales, ¿eh? O sea, nosotros adimensionalizamos una ecuación, ¿no? Y vamos variando los parámetros. Los variamos, es decir, aquí nada más quedó un parámetro libre que es el alfa. Entonces, voy variando alfa y veo qué efecto tiene sobre las curvas. Y yo comento, ¿no? Por ejemplo, lo que acabo de decir, la gravedad lo que hace es hacer más agudo o más curvo el perfil parabólico. Aumenta la curvatura, ¿no? Pero en t igual a 0, la pendiente se queda igualita, ¿sí? Entonces, todas tienen la misma pendiente aquí, ¿no? Después ya se van en 0, ¿no? Aquí en t igual a 0 todas tienen la misma pendiente, pero después ya se van curvando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros así presentamos los resultados en mecánica de fluidos, ¿de acuerdo? Variando parámetros, poniendo gráficas adimensionales y variando parámetros. Hay mucha gente que no lo hace, ¿no? Pero en problemas de dinámica de fluidos y transferencia de calor, sobre todo en experimentos y simulaciones numéricas, sí se acostumbra a presentar resultados así, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál va a ser la opción 2? Es la misma ecuación, o sea, la misma ecuación la que tenemos aquí, esta misma, pero ahora vamos a escoger otros parámetros de escala. La primera vez escogimos S0 y B0, ahora vamos a escoger otros dos. Y también vamos a dimensionar esta misma, pero con esa otra forma. Por eso dice opción 2. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es... Aquí está, opción 2. ¿Sí? B0 y G como parámetros de escala. Entonces, ahora voy a usar a B0 y a G para dimensionalizar mis variables S y T minúscula. ¿Sí? Y eso, como el que me sobra es la S0, pues entonces eso va a ser efecto de la... S0 es la posición inicial. Bueno, entonces aquí le llamo doble asterisco para no confundir con la primera dimensionalización. Entonces, ese doble asterisco es S entre B0 cuadrada entre G. B0 cuadrada entre G me da dimensiones de longitud. Bueno, entonces si yo hago esta división, me va a quedar finalmente esto. Y esto lo pueden checar que es adimensional, ¿sí? Y el T doble asterisco, pues va a ser TG entre B0. Es decir, se las tienen que arreglar para que esta sea dimensional y por ejemplo, a la T la van a dividir entre un tiempo, ¿no? B0 entre G te da dimensiones de tiempo. Entonces, si divides T entre B0 entre G, bueno, aquí la G ya está puesta acá arriba, ¿no?
pero es exactamente, eso es lo que estamos haciendo, dividiendo la t entre un tiempo de referencia, que sería b0 entre g, que está formado con nuestros parámetros de escala, y lo mismo para la posición inicial. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Despejan de aquí la s, de aquí la t, y la sustituyen en la ecuación 2, la que le llamamos 2, ¿no? Que es la de caída de cuerpo en caída libre, y entonces van a obtener ahora esta ecuación. Observen que vuelve a aparecer la alfa, esto es adimensional, 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 ¿no? Donde alfa es lo mismo, el mismo variable. Y entonces ahora ¿qué hacen? Bueno, pues ahora lo que hacen es volver a graficar lo mismo, S adimensional contra T adimensional. Nada más que ahora la S adimensional pues está dimensionalizada de otra manera que la gráfica anterior. Y ahora alfa, fíjense, la G y la B0 no puedo saber el efecto que tienen en las gráficas porque la G y la B0 aparecen aquí y también aparecen acá. ¿Cuál es la única que no aparece aquí ni acá? S0. Entonces cuando yo varío alfa, el efecto que estoy viendo es el de S0. Y entonces fíjense, cuando S0 vale 0, tengo aquí, luego cuando alfa vale 0.5 tengo esta. ¿Qué le está haciendo a las curvas? ¿No? Bueno, este es el efecto de la posición inicial. Y aquí dice, en la gráfica anterior se ve que la posición inicial no modifica la forma de las curvas, pero sí las desplaza hacia arriba, ¿no? Todas las curvas tienen la misma forma, pero la posición inicial las desplaza hacia arriba, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice aquí, ¿no? En esta siguiente hoja. Es la hoja 6, para ustedes sería la página 11, ¿no? De su PDF. Y la hoja 6 de estas notas. Bueno. Entonces, eso hace la posición inicial. Ahora vamos con la opción 3, ¿no? ¿Cuál me falta? Pues me falta checar el efecto de la velocidad inicial. Entonces, en la opción 1 agarré S0 y B0 como parámetros de escala. En la opción 2 agarré a G y B0 como parámetros de escala. Ahora voy a agarrar a S0 y a G. ¿Cuál me queda? Pues la velocidad inicial. Entonces, ahora voy a ver el efecto de la velocidad inicial en la ecuación de la caída en cuerpo libre, ¿sí? Bueno. Entonces ahora le llamo triple asterisco para no confundir con las otras. Y entonces lo que hago es, pues a S entre S0 es me da dimensional. Esto está muy fácil. Pero ahora tengo que combinar G y S0 para obtener un tiempo adimensional. Bueno, si ustedes dividen la T entre raíz de S0 entre G, les va a dar el adimensional, ¿no? Ya haciéndole el álgebra, pues les va a quedar este parámetro. Entonces observen que este parámetro es adimensional. Y entonces de aquí despejan S, de aquí despejan T, sustituyen en la ecuación original y les va a dar esto. Observen que esto es adimensional y esto es adimensional. Esta alfa es esta misma, la que siempre hemos tenido, ¿no? Pero ahora, la tengo aquí abajo, ¿no? Raíz de alfa. Bueno, entonces, ahora conforme voy a graficar esto, ¿no? Dice, en la siguiente gráfica se observa que la velocidad inicial incrementa el valor del desplazamiento en caída libre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que si mientras más velocidad, fíjense que alfa, le voy dando valores a alfa, ¿no? Aquí está, ¿no? Y entonces alfa pues depende de la velocidad inicial, y entonces lo que va a pasar es que conforme yo voy aumentando B0, ¿no? Aquí tengo, este es alfa, ¿no? G y S0 no puedo ver el efecto sobre la posición y el tiempo porque G y S0 aparecen aquí, ¿no? Aquí está S0 y aquí aparece G. Bueno, aquí no aparece G, pero aquí sí, entonces no lo puedo ver el efecto de G. Pero sí el de B0, porque B0 no aparece aquí ni acá. Entonces conforme yo voy variando alfa, alfa me va mostrando el efecto que tiene B0, que es la posición inicial, tanto en S como en T. ¿Qué le hace cuando voy aumentando la velocidad? Alfa, aumento la velocidad inicial. ¿Qué pasa cuando aumento la velocidad inicial? Pues resulta que la posición, fíjense, la posición en esta curva es mayor que la posición en esta curva. Es decir, que más distancia va a recorrer un objeto mientras mayor velocidad inicial tenga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es una manera para que ustedes vean cómo se adimensionalizan las ecuaciones. ¿Sí? Y bueno, aquí tuvimos que seleccionar parámetros de escala y tuvimos que hacer algunas consideraciones. Bueno, vamos a hablar de esto de cuál es la mejor manera de seleccionar parámetros de escala, ¿no? En el siguiente video, ¿no? Los parámetros de escala que nos van a servir para dimensionalizar nuestras variables.